rescatando parte de lo que nos dejó esas jornadas. Vamos a charlar en un ratito también vamos a ir sumando voces desde nuestra universidad, desde quienes están en las aulas recuperando parte de esa historia. Decíamos, hemos transitado mucho en la Argentina y Argentina es un ejemplo en todo el mundo a la hora de pensar en los procesos de recuperación de nuestra memoria histórica reciente. Y ahí claramente lo que pasó durante la dictadura cívico-militar, previo a la dictadura cívico-militar, lo que fue la resistencia en esos años de cárceles, de secuestros, de torturas, de desapariciones, de apropiaciones de niños, niñas, de exilios, los procesos de juzgamiento que se pudieron construir a partir justamente de la memoria, del trabajo incansable de organismos como madres, abuelas, familiares, hijos después, que decíamos es un poco, cuando uno mira ese proceso, Argentina es un ejemplo a nivel mundial. Lo mismo estas historias de nuestras luchas que ya en democracia también pusieron el acento en esas continuidades, ¿no? Continuidades de la dictadura, la deuda. La deuda es una de las continuidades de la dictadura. Y justamente también la continuidad de algunos esquemas represivos es parte de esas continuidades. Nos están contando que en la Plaza 9 de Julio ya llegó la marcha aquí en Posadas y está llenísima, dicen. Vamos a ver si por ahí podemos irnos dentro de un ratito a la plaza. Está ahí, bueno, las distintas organizaciones en la Plaza 9 de Julio. La convocatoria era justamente marcar que el pueblo o la gente sigue en las calles. Sigue reclamando, sigue también enfrentando los intentos de acallar las protestas, de institucionalizar esas protestas, a veces ya sea a través de las organizaciones que la protagonizan o a través de los mecanismos más represivos, ¿no? Así que ahí 8:30 aproximadamente salió del mástil municipal y llegó a la plaza ya hace un ratito. Hay una pena no estar ahí, pero bueno, vamos a estar tal vez dentro de un ratito con gente que está en la Plaza 9 de Julio. Estamos contándoles desde acá parte de lo que se vivió en ese diciembre y en este diciembre. 9:26 minutos. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico, individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte en tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Deciles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace un tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista vuelve hoy, gente que no puede decir hey, hey, no te metas.
sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaban en Córdoba hace un tiempo atrás y estaban en Rosarias hoy en Tucumán. Espíritu setentista vuelve hoy, gente que no puede decir hey, hey, no te metas. Si estaban en Córdoba hace un tiempo atrás y estaban en Rosarias hoy en Tucumán. Espíritu setentista vuelve hoy, gente que no puede decir hey, hey, no te metas. Gente que no puede decir hey, hey, no te metas. Gente que no puede decir hey, hey, no te metas. Hey, hey, no te metas. Resistente, confiable, fresco, comprometido, memorioso. Otro aire. Otro aire, todas las mañanas en Radio Universidad. La música de la Versuit Vergarabat con setentistas, y escuchábamos la letra y bueno, las imágenes que venían también de esas otras continuidades que son de las luchas, ¿no? Vamos a sumar para este recorrido que estamos haciendo de volviendo, yendo y viniendo, ¿no? De ese 19 y 20 de diciembre, viéndolo claramente desde nuestra coyuntura, también desde nuestra realidad hoy. Está en línea Jorge Alcaraz, quien es el actual director de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Además, conduce o dirige un programa sobre historia y memoria. Así que bueno, queremos desde nuestra facultad también y desde la carrera de Historia recordar esta fecha. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, muy buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, acá un poco también conmovidas y conmovidos porque volver a ese diciembre es eso, es muy conmovedor, ¿no? Es muy movilizante también. ¿Cómo lo recuerdan desde las cátedras de historia de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y desde los espacios en los que se está como volviendo a esa historia reciente nuestra? Bueno, en realidad los sucesos del 19 y 20 de diciembre son la culminación de un proceso mucho mayor en la duración, en el tiempo, ¿no es cierto? Y uno puede pensarlo desde el punto de vista historiográfico, después del año 83, ¿no es cierto?, como surgen las democracias de mercado, como señalan algunos autores. ¿Y qué quiere decir democracia de mercado? Que en realidad estas democracias de alguna manera tienen una continuidad con el programa político, económico, ideológico de la dictadura, ¿no es cierto? Más allá de que hay ciertas situaciones que se tratan de superar, pero que ninguno de los gobiernos del 83 en adelante lograron sortear el grave problema económico y social en el cual fue sumida la Argentina a partir de 1976. Uh-huh. Si nosotros pensamos así a grandes rasgos en programas sociales, porque el 19 y 20 de diciembre es fruto de la desesperación de la gente frente a la falta de respuesta de los sectores políticos, ¿no sé? No en vano se habla de que se vayan todos y que se vayan todos los políticos porque no lograron resolver esa cuestión, ¿no? Bueno, le decía, bien,
tuvimos que pasar por el Programa Alimentario Nacional, el PAN, durante el gobierno de Alfonsín. Después, en los años 90, con el bono solidario que implementó Menem, por ejemplo, el surgimiento masivo de los planes sociales, ya con las políticas abiertamente de corte neoliberal durante los años 90 por parte del gobierno de Menem, y en el año 99, que es el periodo en el cual se inicia el gobierno de la Rúa, también hay una continuidad desde lo económico en la política neoliberal, ¿no es cierto? En esta etapa, en los años 90 fundamentalmente, y hasta el 2001, el modelo económico y social estaba regido por el famoso plan de convertibilidad de 1 a 1, que en definitiva significó un modelo de concentración en determinados sectores de la Argentina. Lo importante con respecto al 19 y 20 de diciembre, nosotros vemos en perspectiva histórica, es que en realidad es un ciclo de lucha y resistencia social que empieza allá por el 96, 97, ¿no es cierto?, cuando ya se empezaban a mostrar los grandes problemas que generó el proceso privatizador y extranjerizante del gobierno de Menem, y que se profundiza a partir del año 99, justamente con un gobierno que prometió combatir la corrupción, bajar el nivel de desempleo, y fue exactamente lo contrario de lo que ocurrió del año 99 al 2001, ¿no? Pensaba también en nuestra propia universidad en ese contexto, ¿no? ¿Qué podemos recordar de cuál era la situación del sistema universitario, de las universidades públicas en ese contexto neoliberal y en ese diciembre del 2001? Sí, el contexto generalizado de la universidad, en realidad el punto culminante para el ámbito universitario se dio con López Murphy, que después que estuvo una semana y bueno, tuvo que renunciar cuando planteó ese recorte de $1 millón, ¿no es cierto?, a las universidades nacionales. Pero ya había todo un proceso de financiamiento de las universidades nacionales. Hay algunas notas, por ejemplo, que salen en página 12 de aquella época, donde el rector Josami de la Universidad de 3 de Febrero estaba planteando el arancelamiento de algunas carreras en la universidad, ¿no es cierto? En todos los años 90 era una cuestión permanente la implementación de políticas arancelarias al interior de la universidad, ¿no? Ya se había dado un paso adelante con la aprobación de la Ley de Educación Superior, que destruye el sistema de cogobierno, y bueno, y desde ahí se disciplinaba a todas las universidades en el sentido de que aquella universidad que no adecuaba su estatuto a los requerimientos de la Ley de Educación Superior sufría el financiamiento, pero a partir del gobierno de López Murphy y de la Rúa en general aparece sistemáticamente pero como un requerimiento del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? O sea, todo este contexto se entiende, por ejemplo, si nosotros vemos que el 53% del Producto Bruto Interno de la Argentina estaba destinado al pago de la deuda externa. Por eso aparecen las cuasimonedas. En el caso de la provincia de Misiones tenemos el impuesto a los trabajadores, ¿no? El famoso IEPE, que muchos por ahí ya no se acuerdan más, pero era un impuesto, y después el impuesto a los jubilados, o sea, todos los empleados nacionales, también los universitarios. El IETE y después el 13%, el famoso 13%, digamos. El 13%, claro. Sí. Pero son medidas que se hacen frente a la falta de financiamiento. Yo vuelvo a insistir, ese 53% del Producto Bruto Interno que estaba destinado a la deuda externa marcaba todo lo que es el ritmo del funcionamiento de la administración pública y de estas cuestiones como la educación o la salud, por ejemplo, que era otro de los sectores que también estaba en peligro. Otro dato interesante, por ejemplo, para ver la perspectiva de esto,
la cantidad de desocupados que había, ¿no? Ujú, ujú. En ese momento, ¿sí? Y en tu caso, ¿cómo fue Es- tu experiencia personal en esos años? Mi experiencia personal, yo en el 2001, como docente universitario, todavía no estaba incorporado Ujú, al plantel, sino que era graduado adscripto, ujú, y, y bueno, bueno, me tocó acompañar en las movilizaciones, los reclamos, en relación a las cuestiones universitarias y particularmente en lo laboral. Yo era el segundo año que empezaba a trabajar, digamos, en la escuela, ujú, la secundaria, y bueno, percibí el salario en los famosos LECOP, por ejemplo, y también, bueno, toda la movilización docente que se dio en ese plano. Fue un año bastante complicado. Ya nosotros en la escuela, por ejemplo, recibimos a muchos estudiantes que venían de Corrientes. No sé si se ujú. acordarán, pero Corrientes fue uno de los años que no, Sí, que todos los estudiantes recién secundarios hablábamos de Corrientes justamente ah, con una compañera de allí y nos contaba, ya el diciembre de Corrientes se remetía al 99, digamos, ¿no? A ese proceso. sí, sí, sí. Sí, nosotros recibimos muchos estudiantes de Corrientes que habían pasado por decreto el año anterior, y bueno, en el 2001 el conflicto docente continuaba, y bueno, también, o sea, esa crisis en el plano laboral, ¿no es cierto? Y después en el plano social y personal también que uno tiene, ¿no? Que tiene, mi papá en ese momento era trabajador rural en Monte Carlo, así que también la pasaba muy muy complicado el Ujú, tema, digamos, teniendo, en ese momento creo que tenía 4 o 5 hermanos que eran todavía menor de edad. Era bastante complicado porque el agro, justamente acá en la provincia de Misiones, es uno de los sectores más perjudicados, ¿no es cierto? ujú. Así que esa situación nos afectó a todos, digamos, todos los trabajadores en ese momento. Y con relación a lo que vos decías de los jóvenes, porque en ese momento era joven, Ujú, fíjate, el 36% de los jóvenes con título universitario o terciario eran desocupados, ujú. 36%. O sea que ni siquiera, y también es una época donde muchos jóvenes emigraron, ¿no es cierto? Que fueron Sí. del país en busca de mejores oportunidades. Este, Era ahí un poco lo que se vivía en ese entonces, era como una gran incertidumbre y como una sensación de que no sabías cuánto peor íbamos a estar, digamos, ¿no? Era una sensación, sobre todo aquellos que también, y aquellas que recién estábamos ingresando al mercado laboral, era un mercado laboral que estaba transformándose completamente. sí, totalmente. Recordemos que uno de los mayores escándalos tiene que ver con el tema de la flexibilización laboral, ¿no es Ujú, cierto? ujú, Este, que era, y hasta el día de hoy sigue siendo, una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, este, el tema de la flexibilización laboral, de los ujú. contratos a términos y toda esa cuestión. O sea que por ahí venía la mano, ¿no es cierto?, en torno a esta implementación de las políticas neoliberales en eso. Ujú. Además, Recordemos que... sí. Sí, No, no, pensaba un poco no, también no, en la cuestión de aquellos y aquellas que teníamos como el privilegio en ese momento de tener trabajo formal y estable, lo que ya veníamos arrastrando con, con los aportes jubilatorios, por ejemplo. Nos habían casi empujado en algunos casos a ir a esos regímenes al régimen de capitalización, que era como la panacea que se venía y era parte del saqueo que estaban montando, digamos, ¿no? sí, 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 efectivamente. El sistema de administración de jubilaciones Mm. y pensiones, la FJP, fue uno de los mecanismos de desguace y de descapitalización de todo el sistema de previsión. O sea, Ujú. en esa década es cuando tenemos las lágrimas de cocodrilo de Domingo Cavallo, que se conmovía con los jubilados, ¿no es cierto? Pero era el que aplicaba a rajatabla el ajuste, ¿no? Ujú, ujú. Este,
ese sistema de administración de jubilaciones y pensiones que después fue rescatado por el propio Estado más adelante, ¿no? Sí. O sea, cuando ya se licuó todo, cuando se vació, o sea, los capitalistas llevaron todas sus ganancias, sale en auxilio, o sea, porque la otra situación sería, otra cuestión que también se plantea en ese momento es la descomposición del Estado argentino, ¿sí? O sea, ese es el nivel de gravedad que ocurre en este momento. No había una fuerza centralizada del Estado que pudiera llevar adelante, más allá de que se habla, bueno, de que hubieron operaciones, filtrados, servicios de inteligencia, pero en realidad a la clase, a los sectores políticos, yo no quiero hablar de clase política, sino a los sectores políticos, porque si no estaríamos reproduciendo eso que dice Milei, una cuestión de casta, digamos. Sí. Y no es así, la política es algo que nos involucra a todos, digamos. Seamos funcionarios o no, digamos. Entonces, los que estaban en el ejercicio del poder no podían resolver las cuestiones más elementales de supervivencia de la gente. Y no estaba en la prioridad, digamos, porque si uno recorre el último presupuesto que aprueba de la Rúa, con Cavallo como protagonista ahí también, la prioridad era pagarle al fondo. El resto podía esperar, el resto podía diferirse, pero la prioridad era pagarle al fondo. Sí, por eso insisto, el 53% del PBI estaba destinado al pago de la deuda externa, y de más o menos 36 millones de habitantes que tenía la Argentina según el censo del 2001, la mitad, o sea, 15 millones estaban en la miseria, después habían 2 millones que estaban desocupados, otros 2 millones que estaban subempleados. Esos son las cifras de ese momento, ¿no es cierto? La cantidad de estudiantes que dejaban las escuelas y que salían a rebuscar, a cartonear o a buscar la basura, digamos. Los niños, y eso son la peor consecuencia que traen estas crisis, ¿no es cierto? 4,5 millones de niños, o sea, el 44% de la población de ese momento, menores de 14 años, estaban en la pobreza. O sea, esos niños que hoy son los jóvenes, digamos, y todos los déficits de alimentación, de proteína, de no tener la educación adecuada, es lo que después nos sumerge en crisis más importantes, más grave, ¿no? Jorge, y hoy cuando, como para ir cerrando, digamos, cuando con tus alumnos y en estos espacios también donde se recupera la memoria, aparece este tema, aparece este proceso, ¿cómo lo recuerdan los pibes, las pibas? ¿Cómo interpela también? Porque en ese momento decías, muchos éramos muy jóvenes en ese momento y ingresábamos, ya sea, o estábamos saliendo de las facultades, ingresando al mercado laboral, algunos ingresando a las facultades. ¿Y hoy cómo lo recuerdan? ¿Cómo reaccionan ante este proceso? Y bueno, yo cuando tratamos este tema tenemos diferentes respuestas, ¿no? Algunos que por ahí están menos familiarizados con la historia, porque esto sí ya es para jóvenes que tienen entre 20 años, ya forma parte de un histórico, ¿no es cierto? Que ni siquiera lo vivieron en algunos casos, y en algunos casos eran muy pequeños cuando lo vivieron, ¿no es cierto? Entonces, para algunos es una sorpresa, digamos, o aparece como una novedad en la situación, ¿no es cierto? Tan lejana y tan reciente en relación al periodo y al momento que se vivió, porque después de esto hay una especie de despegue que por ahí muchos entonces olvidan ese pasado que de alguna manera es traumático de la experiencia personal, ¿no es cierto? Y hay algunos que sí, que lo vivieron a través de sus padres, ¿no? Y aparece el testimonio de sus padres que recién se habían formado como pareja o toda esa cuestión, y las dificultades, pero hace falta trabajar este tema, digamos, así como trabajamos sobre el proceso de la dictadura cívico-militar.
también este ya es un tema también recurrente, porque como tú decías al principio de la nota, y así es como lo abordamos por lo menos en mi cátedra, el trabajo social y Estado, ese tema, digamos, como desde la implementación de las políticas neoliberales a través de la mano dura y después de desaparición de estructuras, después termina, si uno quiere pensarlo de alguna manera, ese ciclo con esta democracia de mercado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo que hacen es darle continuidad y profundidad al proceso que inician en el año 76. Uh-huh. Por otras vías, digamos. Por lo menos la idea era llevarle a ese tipo de reflexión, porque justamente ahí hay una insurrección popular, digamos, que dice basta a ese modelo de saqueo que en realidad no prosperó, digamos, porque uh-huh. independientemente de los gobiernos que vinieron más adelante, ese saqueo continúa por otras vías, ¿no? Si no, ¿cómo no podemos hablar del Chubut y toda uh-huh. la problemática de las mineras, ¿no? Aunque hoy estemos hablando de nuevo del Fondo Monetario Internacional condicionando nuestro presupuesto, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Jorge, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad, también la posibilidad de hacer memoria en una fecha tan particular y seguir, recuperando esa parte de nuestra historia, los aprendizajes y los debates que todavía generan, y que está muy bueno que eso así sea. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Hasta luego. Jorge Alcaraz es director del Departamento de Historia, de la carrera de Historia aquí en nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y esta cuestión que me parece también interesante ubicarnos y ubicar con quien hablamos en ese proceso. ¿Qué nos estaba pasando en ese 19 y 20 de diciembre en el medio de ese contexto más general, que es qué nos estaba pasando como país, como provincia, pero además como personas, digamos, ¿no? Como trabajadores, como estudiantes, como militantes, que cómo nos estaba atravesando ese diciembre del 2001. 9:50 minutos. Cacerola, 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 cacerola. Cacerola, cacerola. En esos tiempos, cabrón, los barcos pezos, en esos tiempos.